605 antes del Mesías muere Nabopolassar. Su hijo, Nabucodonosor, le sucede en la dirección del nuevo imperio. Tras derrotar a los egipcios, el nuevo rey hizo una incursión por Palestina. En el 603, el rey de Judá, Joaquín, confiado en Egipto, se rebeló contra Nabucodonosor. El rey de Babilonia envió soldados para destruir a Judá y ya en el 598 a.C. sitió formalmente a Jerusalén. Como resultado, el rey Joaquín muere y le sucede su hijo, también llamado Joaquín, o conocido como Jeconías, en el trono. Él se rindió a solo 3 meses de gobierno, siendo deportado con la aristocracia del país a Babilonia. Y entre los cautivos estaba Ezequiel. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 27 de esta serie, El libro más vendido. Soy Abigail y hoy un libro que describe las visiones que Ezequiel, un judío llevado cautivo a Babilonia, recibió para anunciar la destrucción de Jerusalén y también la restauración futura de este reino que sería liderado por un descendiente de David. Ezequiel expresó el mensaje que quería darle a la población en carne propia. Se quedó mudo por 3 años, experimentó la muerte de su esposa en representación de la destrucción de Israel, incluso coció sus alimentos con estiércol para anunciar la miseria y pobreza que vivirían los habitantes de Judá. Vio cobrar músculos y piel a un ejército de huesos secos. Ezequiel redactó en 48 capítulos las visiones que recibió en un periodo donde el pueblo de Israel había olvidado a su Dios. Él escribió desde Babilonia, mientras en paralelo Jeremías pregonaba en Jerusalén. Con los cinturones ajustados, regresemos en el tiempo al 595 antes del Mesías y situémonos en los ojos de Ezequiel. Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. El libro de hoy es parte de la sección Profetas Mayores. Lleva el mismo nombre que el de su escritor según la tradición, Ezequiel, nombre que en hebreo significa aquel que es fortalecido por Dios. El padre de Ezequiel se llama Buzi, era de linaje sacerdotal. Este profeta ejerció su ministerio entre el 595 y el 570 antes del Mesías, durante el cautiverio de Judá a Babilonia, y exactamente inició su ministerio 11 años antes de la destrucción total de Jerusalén en el 597. Recordemos que el exilio a Babilonia tuvo 3 etapas. En el 605 antes del Mesías se llevan a algunos cautivos a Babilonia, los príncipes, los intelectuales, entre ellos el famoso Daniel del Pozo de los Leones. Luego se llevan a otros más a Babilonia, incluyendo a Ezequiel. En la última instancia del asedio, Nabucodonosor puso un líder títere en Jerusalén, Matanías, hijo de Josías, y le cambió el nombre por Sedecías. Al principio este se mantuvo sumiso a Babilonia, pero por instigación del faraón Ofra se unió a una liga antibabilónica organizada por Amón y Tiro. Las tropas de Nabucodonosor volvieron al asedio y tomaron la ciudad en el 586. Antes del Mesías, la ciudad fue totalmente arrasada con su templo y Sedecías capturado por los babilonios y llevado a una ciudad llamada Ribla, donde delante de Nabucodonosor le sacaron los ojos y fue deportado.
Con ello, Jerusalén y todo el pueblo quedó realmente devastado. En el 586 se incendió Jerusalén por completo. Jeremías, Daniel y Ezequiel fueron profetas contemporáneos. Aunque Daniel y Ezequiel vivieron en Babilonia, uno trabajaba en el palacio y otro en el campo. Hablemos un poco más sobre el profeta y autor. Su estado civil fue casado y durante el exilio permaneció en una ciudad de Mesopotamia llamada Tel Aviv. Pero atención, no es la ciudad actual de Israel llamada igual. Esta quedaba cerca de Nippur, a orillas del río Quebar. Allí recibió una visión en la que Dios le entrega un rollo y lo envía a ser un atalaya, aquel que hablaría las palabras de Dios. El mensaje de Ezequiel enfatiza mucho en la santidad, la ingesta de alimentos con sangre como un pecado grave del pueblo. Establece juicio contra los sacerdotes y líderes irresponsables que no guiaron ni instruyeron al pueblo de acuerdo a la ley. Expresa también que la muerte o el castigo es de acuerdo a los actos individuales y no por ser heredados. Y un detallado plano del templo durante la restauración futura de Israel. A diferencia de otros profetas, Ezequiel tuvo importantes revelaciones en forma de visiones simbólicas y escribió minuciosas descripciones de ellas. Esta es la Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Ya hablamos de quién escribió el libro. Dejemos en claro hacia quién fue dirigido. Hacia los judíos en el exilio babilónico. Se detalla que era un pueblo verdaderamente corrompido, es decir, actuaban en contra del código de conducta que Dios había pactado con ellos en el monte Sinaí, la Torá. Como ya vimos en otros episodios, la adoración a otros dioses como Moloc y Astarte se había normalizado, y esa infidelidad, confianza en otros dioses, será uno de los mayores reclamos en la profecía. Preguntemos también ahora cuándo fue escrito este libro, entre el 595 desde la cautividad del rey Joaquín hasta el 570 antes del Mesías. ¿Y dónde? En el exilio, en Babilonia. He aquí yo haré venir sobre vosotros espada, y destruiré sus lugares altos. Vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebrantadas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Ezequiel profetizó con su palabra y con su silencio, ya que estuvo mudo durante 3 años. Es interesante el contraste que hay dentro de la profecía de Ezequiel. Por una parte trata de la responsabilidad y libertad personal, y por otra emite juicios globales, es decir, para las naciones de alrededor. Continuemos hablando de su profecía e introduzcámonos al contenido de este libro. A diferencia de otras profecías, Ezequiel escribió la fecha de acuerdo al calendario hebreo de las visiones y los acontecimientos que ocurrían. Por eso sus visiones, en lo general, se presentan por orden cronológico. Agregó además muchas comparaciones y metáforas de la naturaleza y animales en todas sus profecías. Revisemos algunos aspectos importantes. Hay visiones de Ezequiel que se repiten en Apocalipsis. Los querubines, la nueva Jerusalén, el río del agua de la vida. También hay una expresión crucial en este libro.
sabréis que yo soy el Señor. Se menciona 48 veces en 27 de los 48 capítulos. La misión de Ezequiel parece haber consistido en explicar por qué Dios causó o permitió la cautividad de Judá. Aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. El eje central del libro gira alrededor de la destrucción de Jerusalén que ocurrió en el 586 antes del Mesías. Las profecías de Ezequiel empezaron 6 años antes de esto y continuaron durante 16 años más, cubriendo un periodo de 22 años. En el libro de Ezequiel tenemos 4 secciones. Del capítulo 1 al 3 se detalla el llamado que recibió el profeta. Del capítulo 4 al 24 está la profecía más importante, la caída de Jerusalén. Del capítulo 25 al 32, las profecías sobre la destrucción de las naciones de alrededor. Y la última sección del libro es el restablecimiento y glorioso futuro de Israel, con una exhaustiva descripción del templo, la ciudad de Jerusalén y la división de tierras para las 12 tribus de Israel a partir del capítulo 33 hasta el 48. Mientras miraba, vi una gran tormenta que venía del norte empujando una nube enorme que resplandecía con relámpagos y brillaba con una luz radiante. Dentro de la nube había fuego, y en medio del fuego resplandecía algo que se parecía como ámbar reluciente. Del centro de la nube salieron 4 seres vivientes que parecían humanos, solo que cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Las piernas eran rectas y los pies tenían pezuñas como las de un becerro y brillaban como bronce bruñido. Pude ver que debajo de cada una de las 4 alas tenían manos humanas, así que cada ser viviente se tocaba con las alas de los seres que estaban al lado. Cada uno se movía de frente hacia adelante, en la dirección que fuera, sin darse vuelta. Esa fue la primera visión de Ezequiel. Luego de ver a los seres vivientes, recibirá el llamado a ser un centinela, un oficio que en la época significaba custodiar, ser guardián para alertar cuando fuerzas enemigas amenazaran con atacar al pueblo. Generalmente, un centinela permanecía sobre los muros de las ciudades, en torres de vigilancia o en las cumbres. Ezequiel advertiría al pueblo sobre el peligro que habría de venir. Sin embargo, Dios también le dice que el pueblo era tan terco que no escucharía el mensaje. La segunda sección del libro de Ezequiel abarca la profecía de la caída de Jerusalén, del capítulo 4 al 24. Las razones de la devastación de Judá son las mismas anunciadas por los otros profetas: idolatría, olvido de las fiestas y fechas especiales, y adaptación a las culturas vecinas, además de la confianza en otros reinos. El capítulo 16 es un recorrido de toda la historia de Israel, desde su nacimiento en Egipto. En esta alegoría, Dios es el novio que la rescata, la limpia, la colma de riquezas. Cuando crece se casa con ella, pero luego se prostituye y usa el dinero que recibió para adorar a otros dioses. Este capítulo posee una increíble redacción, una increíble prosa y se conecta con los demás profetas y alegorías bíblicas. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras.
y tomaste tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombres y fornicaste con ellos. El capítulo 18 refleja una de las discusiones propias de la época. Debido a las profecías, la generación del exilio había empezado a culpar a sus antepasados por los pecados que habían cometido y que según ellos provocaban todas las calamidades. Sin embargo, este capítulo deja en claro que el que peca es el que muere. De hecho, señala que si el malvado de corazón se arrepiente y actúa en justicia, no morirá. Y al justo, que se olvida de actuar de acuerdo a los mandatos de Dios, todo lo correcto que había hecho le sería borrado y moriría, estableciendo así que cada quien muere por su propio pecado. El capítulo 23 narra la alegoría de dos mujeres, Ahola y Aholiba, que representan a Samaria y Judá. La mayor encontró amantes asirios y se prostituyó. La menor, Aholiba, al verla, se llenó de lujuria y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. El capítulo 24 describe la parábola de la olla hirviente. Dios envía a Ezequiel a cocer un animal en una olla hasta que se queme, en representación de la ira de Dios por el pecado del pueblo. En este capítulo también muere la esposa de Ezequiel, y la muerte de ella solo era una señal. Dios le quitaría al profeta el deleite de sus ojos, así como lo haría al pueblo de Israel, quitándole todos sus tesoros. Ezequiel, tras la muerte, no debía hacer luto ni llorar para que quede como evidencia al pueblo. Este suceso nos demuestra que Ezequiel era protagonista de la profecía que recibía. A partir del capítulo 25 hasta el 37 encontramos la tercera sección, y esta consiste en un cúmulo de profecías de destrucción para las naciones de alrededor: Amón, Moab, Edom, los filisteos, Egipto, Sidón y Tiro. Esta última ciudad, Tiro, es la que más espacio tiene dentro de la profecía. Durante el siglo VI antes del Mesías, esta ciudad fue el epicentro de la actividad comercial de la época. Todas las embarcaciones pasaban por ella y tenía grandes riquezas. Tiro fue la ciudad que apoyó la coalición antibabilónica que llevó a Judá a ser asediada por los babilonios. El desenlace de Tiro es tal como lo dice la profecía en Ezequiel 26, verso 14. Y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán. Y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas, y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras. Y te pondré como una peñaniza, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo, el Señor, he hablado. Después de la conquista de Babilonia, Tiro fueron parte del imperio aqueménida, luego de Persia, luego de Alejandro Magno, y ya en el 64 antes del Mesías pasó a formar parte de la provincia de Roma, Siria. Todo el esplendor que tuvo con sus rutas comerciales, la tinta púrpura que exportaba para los reyes y la nobleza, quedó en la historia. El capítulo 34 contiene una de las analogías más conocidas dentro de la escritura: el pastor y las ovejas. En esta sección hay un ferviente reclamo al sacerdocio y a los líderes por no dirigir al pueblo de Israel de acuerdo a la instrucción, y se los compara con pastores asalariados que, al no ser las ovejas de su propiedad, las descuidan y dejan que el lobo las devore. La promesa
es que después vendrá el verdadero pastor de las ovejas, buscará a la perdida, la traerá al redil y la fortalecerá. Un discurso muy parecido al que dijo Jesús en el libro de Juan, capítulo 10, verso 11. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me reconocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. La última sección del libro relata la restauración de Israel. Es un patrón en los libros de los profetas mayores y menores que se anuncia la destrucción de Israel primero y luego la restauración. La profecía del capítulo 37 es una parte muy importante del libro. Ezequiel es llevado a un valle lleno de huesos secos y Dios le da la orden de profetizar que esos huesos secos tendrían aliento y les pondría carne y volverían a vivir. Al hacerlo, los huesos secos vuelven a unirse hasta ser esqueletos completos, pero les faltaba aliento de vida. Entonces, Dios envía a Ezequiel a que llame a los vientos para que soplen sobre los esqueletos, y ellos se ponen de pie y son un gran ejército. Esta es una de las profecías más impresionantes, y el mismo profeta, luego de la descripción en primera persona de esta visión, escribe cuál es la interpretación. Escuchemos el verso 11 del capítulo 37. Hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles: esto dice el Señor soberano. Pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Del capítulo 40 al 48, que estaría fechado en abril del 572 antes del Mesías, por el tiempo de la Pascua, 14 años después de la destrucción de Jerusalén, Ezequiel hace su segundo viaje a Jerusalén en una visión. El primero había sido 19 años antes, en el capítulo 8, con un mensaje de condenación para la ciudad. Este segundo viaje o visión es para dar especificaciones sobre la reconstrucción de Jerusalén y trata principalmente de detalles referentes al nuevo templo. Esta visión no se cumplió a la vuelta de Babilonia. Está claro que se trata de una predicción de la era mesiánica, el milenio. En estos capítulos también se distribuye la tierra de Israel para las 12 tribus. Este sería el nuevo país. Mi siervo David será su rey, y tendrán un solo pastor. Obedecerán mis ordenanzas y se asegurarán de cumplir mis decretos. Vivirán en la tierra que le di a mi siervo Jacob,
la tierra donde vivieron sus antepasados. Tanto ellos como sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, de generación en generación. Ezequiel es un libro que merece ser leído poco a poco. Así como para el profeta le supo el rollo dulce como la miel, este libro contiene profundas analogías tan dulces como la miel misma. Es de hecho el más descriptivo de los profetas. Las profecías de destrucción son fuertes y Ezequiel demostró ser un profeta comprometido con la misión y el mensaje que debía llevar. Pero la restauración es un cúmulo de hermosas profecías que repiten la esencia de este libro más vendido. Un pueblo escogido para un solo Dios que se divide en dos, norte y sur. Se olvida de su Dios, es esparcido y destruido, pero volverá a ser uno solo, porque el mismo que hizo la herida la sanará. Ezequiel es una esperanza de un reino futuro, donde el hijo de David reinaría. Lo increíble de todo esto es que dentro de ese reino solo se distribuye la tierra para 12 tribus. He aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré a mis ovejas y les libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado de la oscuridad. Hasta aquí el episodio número 26 de esta serie. En el próximo escucharemos el ejemplar contemporáneo a Ezequiel, Daniel, que nos desafiará a cuidar nuestra fe aún en medio de los leones. No te lo pierdas y recuerda que puedes hallar todos los episodios de esta serie en Spotify y YouTube. Te dejo con una canción de David y Ceci que resume una de las profecías de este episodio. Recuerda siempre compartir buena información. Buenas noticias, Abigail. Por amor a tu nombre, de las naciones nos tomarás, al rebaño esparcido, tú mismo rescatarás. Por amor a tu nombre, a la tierra nos llevarás, de regreso a nuestra casa, tus promesas cumplirás. Dios de pacto eres, agua limpia rociarás y quitarás la maldad. Un corazón nuevo y tu espíritu pondrás para guardar tu verdad.
una nación en la tierra, en los montes de Israel. Dos pueblos unidos serán Judá y José. Tu siervo